Muy buenos días, profesora Ana Elena Porras. Mi nombre es Luciano Montezuma y me ha correspondido hablarles sobre la clase número 5, titulado Colonización Política y Económica. A finales del siglo XV, cuando conquistadores españoles llegan al territorio americano, que para ellos era un continente desconocido, se encuentran con unos grupos indígenas. En el momento las relaciones fueron amistosas, pero rápidamente fueron surgiendo los problemas. El principal objetivo de los conquistadores españoles era colonizar el territorio americano y aprovecharse de los recursos que ya aquí había en el territorio. De esta manera, la monarquía española crea una institución llamada como la encomienda. La encomienda era un objetivo principalmente como recompensar a los conquistadores españoles, que también fueron llamados como encomenderos, organizar su economía y evangelizar el territorio ya colonizado o ya conquistado. De esta manera, los grupos indígenas tenían que pagarle tributos a los encomenderos y trabajar para ello. De tal forma recibiría a cambio la enseñanza de la religión, su costumbre y principalmente su cultura. La primera institución o la primera encomienda surgió a principios del siglo XVI en las Antillas, donde que los grupos indígenas eran forzosamente obligados a trabajar en la construcción, explotación de mina y oro y en la agricultura. De esta manera, trabajó que los grupos indígenas no estaban acostumbrados a realizar y se veía un poco agotado. Rápidamente tuvieron que ser reemplazados por esclavos africanos. Al extenderse los conquistadores por todo el territorio americano, llega al país de México, donde su principal fuente de trabajo era la minería, la hacienda de la agricultura y la ganadería, una fuerte actividad económica para los españoles. De esa manera, al momento de llegar al territorio del Perú, donde que principalmente los grupos indígenas eran mayoritarios, antes de la llegada de los conquistadores españoles al territorio del Perú, se implementaba una forma de trabajo llamado como la mita, donde que principalmente los hombres trabajaban por cierta cantidad de tiempo para los incas. Los incas de ese momento realizaban lo que era la construcción de carretera, asentamiento y iglesia. De esta manera, los grupos indígenas eran forzosamente obligados al trabajo, pero los grupos españoles agarraron la mitad como beneficio para ellos, donde todos los trabajos realizados por los grupos indígenas iban relacionados al beneficio de los conquistadores, a los españoles. De esta manera, al extenderse por otros territorios del continente, llegan al país de Chile, donde los encomenderos estaban un poco aislados de los grupos indígenas. Ahí se trabajaba lo que era la construcción y los tejidos de algodón. De esa manera llega un señor llamado como Fray Bartolomé de la Casa, viendo cómo los grupos indígenas eran explotados y principalmente el objetivo que vio que la institución como la encomienda era más a beneficio para la corona que para los grupos indígenas, porque veía que los grupos indígenas eran esclavizados y explotados. De esta manera decide escribir una carta y enviárselo Carlos I, al rey Carlos I, donde que notificaba que los grupos indígenas eran explotados y eran esclavizados. De esta manera, Carlos I decide eliminar la ley. La institución lo decide eliminar, pero no fueron bien recibidos por los encomenderos, porque dicha institución ya estaba a beneficio de los encomenderos, donde que todos los grupos indígenas trabajarían a su favor y para ellos, y le pagaría tributo. Por eso no estaban de acuerdo con esa ley. Así que a mediados del siglo XVIII solamente la encomienda fueron eliminados por varios puntos del territorio americano, solamente quedando así en el territorio de México y el de Perú, a cual demoró por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias.